Saludos, estimados jóvenes universitarios. Vivo en esta colina ya por 21 años. Ya soy como el viejito de la montaña. He visto venir e irse a los administradores y rectores de esta universidad, así como a los estudiantes crecer, casarse y tener hijos. Yo mismo tengo uno de 20 años. Confieso que de aquellos años estudiantiles a este día, me han salido canas en las sienes y me han aparecido arrugas alrededor de los ojos. Cuando yo era joven pensaba que viviría siempre, pero me doy cuenta de que me estoy muriendo a diario. El tiempo pasa muy pronto. Yo era muy tímido cuando estudiaba en esta universidad. Vivía en el pueblo porque no todos cabíamos en los dormitorios. Habíamos como 2.600 estudiantes en ese entonces, comparado con el cuerpo de estudiantes de hoy. No teníamos los dormitorios nuevos. En los dormitorios antiguos se pusieron 4 estudiantes o hasta 6 estudiantes por cuarto. Así yo provengo de aquellos tiempos. Tomé un curso de arte comercial y mi profesor dictó una magnífica clase sobre el arte que jamás se haya dictado. En dicha clase se estudió la historia del arte abordando el asunto del simbolismo religioso a través de los siglos. Si ustedes hubieran estado aquí a fines de la década 1960, hubieran asistido a una clase similar a lo que les presentaré ahora. Así que quiero que se imaginen que ustedes se encuentran en una clase de historia del arte, como en aquellos tiempos, que no se limita simplemente a hojear libros de historia. Estoy muy convencido del tema que voy a presentarles. Una de las razones es que en los últimos 20 años he observado cómo el mundo se ha infiltrado más y más en nuestro medio. Esto me hace sentir que la venida de Cristo está más cercana que nunca, lo cual me causa cierta preocupación. Me gustaría que surgiera un movimiento genuino entre la juventud de hoy. Siempre se ha dicho que los jóvenes son la esperanza del futuro. Por eso estoy a la expectativa de que ocurra algo en medio de ellos. Cada año, a fines de octubre, los cristianos somos tentados para disfrutar de la fiesta de todos los santos. Pero pocos conocemos realmente la historia y el origen de esta fiesta. Es acerca de esto que quiero hablarles en esta ocasión, para que nos demos cuenta de por qué el mundo está en la condición en que se halla hoy. Será pues un estudio importante. En las vísperas de esta fiesta se ven cosas muy interesantes en las tiendas. Por ejemplo, las calabazas sonrientes. En la noche del 31 de octubre se ven miles y miles de personas, no solo niños, sino también gente adulta que salen por las calles de las ciudades como Chicago, Nueva York y otras. Esta fiesta llamada Halloween en inglés ha dejado de ser limitada solo para los niños y se ha tornado más bien en una fiesta de los adultos. Por su parte, las brujas realizan sus reuniones en los parques principales. Es interesante que aquello que se solía hacer en lo oculto ahora se hace abiertamente. El Halloween se conoce hoy como el Día de las Brujas. Ese es el nombre que se le daba en la Escocia medieval. En ese día solían quemarse los gatos negros que se podían hallar, creyéndose que las brujas se convertían en gatos, pero hoy nadie quema más a las brujas, así que ellas hacen ostentación de gala abiertamente. Tengo un recorte del periódico Oakland Tribune de hace años, donde se publicó que las brujas saldrían en botes en el 1 de noviembre para celebrar el Halloween. Sus botes tendrían la forma de dragón y ellas estarían disfrazadas de fantasmas para deleitar al público. Como les explicaré, esta fiesta tiene raíces en el antiguo culto a los muertos y actualmente se ha convertido en uno de los feriados más grandes del año. Previo a este día, las tiendas venden toda suerte de dulces y materiales para que los niños vayan esa noche de puerta en puerta diciendo trick or treat, treta o dulce, y si no reciben dulce, entonces supuestamente cometen treta. Me alegro por lo que no ocurren muchas tretas, pero dulces los hay en abundancia. La mayoría de los niños usan disfraces espantosos, imitando a fantasmas, hechiceras, brujas y cosas parecidas. Eso da evidencia de dónde proviene esta práctica.
hubo un tiempo cuando la gente creía firmemente en la inmortalidad del alma y todas las actividades giraban en torno a esa enseñanza. Como evidencia está un antiguo sarcófago o tumba romano, probablemente de familia rica, en el Museo Arqueológico de Roma. Tomen nota del simbolismo involucrado. Se ve una deidad cargando a un niño en su espalda. Al observar la parte inferior se ve que ella está viajando en un carruaje tirado por dos serpientes aladas. Es evidente que este sarcófago contuvo una vez dos niños muertos. Era creencia romana de que las almas de los niños se iban al otro mundo por medio de serpientes aladas. ¿De dónde viene eso de la serpiente alada? La única ocasión cuando se hace alusión a la serpiente alada es en la historia bíblica del Jardín del Edén. Fue una serpiente quien ofreció vida a Eva si ella comía del fruto y creía en su palabra. Según una enseñanza de la hechicería, aún anterior al tiempo de Cristo, los antiguos chamanes eran médicos hechiceros. Estos médicos decían que veían a los espíritus mediante las manifestaciones, sueños o visiones, mientras se hallaban bajo el éxtasis de drogas hipnóticas. Luego hacían que la gente se vistiera de cierta manera, se maquillara el rostro, se adornara con joyas o se pusiera máscaras imitando al espíritu a fin de obtener el poder y la energía que ese espíritu ofrecía. Creían que los espíritus se hallaban en los árboles, en las plantas y en toda la naturaleza. Continuamente se hacían ceremonias y rituales con el fin de aplacar a los espíritus de los muertos. Precisamente Dios tuvo que rechazar a los hijos de Israel por haberse unido a los habitantes de Canaán en la adoración de los muertos. Habían llegado inclusive al extremo de pasar por fuego a sus propios hijos e hijas como sacrificios humanos ofrecidos al dios Moloch. Era una parte esencial del antiguo culto astrológico revestir al sol con la energía de la carne humana para que se aproximara de nuevo al comienzo del nuevo año. Así que cuando el sol iba disminuyendo de tamaño, los sacrificios humanos estaban a la orden del día. Ocurría también lo contrario. Creían que ellos debían comer a Dios para revestirse internamente con el poder divino. A veces pensamos que el canibalismo no es otra cosa sino una forma degenerada de la sociedad en la cual se come a la persona. Pero no es así. Los caníbales primitivos se guiaban por las prácticas del culto de la antigüedad. Del cuerpo de la persona muerta comían solo las partes que les darían el poder y la energía espirituales. Comían también partes de los animales o personas sacrificadas a manera de aplacar a los dioses de la naturaleza, porque según ellos no adoraban a un dios bueno, sino que estaban constantemente aplacando a un dios que podría destruirles. Así, en algunas sociedades del mundo, el ser humano se ha comunicado con los dioses por medio del sacrificio y el comer del cuerpo. En Atenas, una de las ceremonias más importantes se llevaba a cabo en Acrópolis. Una vez al año se hacía un sacrificio sagrado y se comía todo un toro. Ocurría que un hombre joven, llevando un mazo ceremonial, guiaba a 3 toros hacia el altar. Allí estaban puestos 3 bollos redondos que representaban el poder sobrenatural del sol o las fuerzas de la naturaleza. Los toros, uno por uno, se acercaban al altar y comían los bollos. Justo en ese momento sentían el golpe del mazo en la frente y caían al suelo sin sentido. De inmediato se les desollaba a los toros y la gente arrancaba pedazos de la carne de los toros, mientras estos se estremecían aún con vida. Al ingerir la carne y la sangre frescas de los toros, ellos creían que estaban recibiendo el poder fertilizador del dios de la naturaleza dentro de sí, y que transferían a ellos los bollos que se hallaban en los animales. Parece ridículo, ¿no es verdad? Pero la meta en el ocultismo siempre ha sido la de obtener las fuerzas de la naturaleza o el poder del Dios dentro de uno mismo para llegar a ser un medium.
Todo giraba en torno del culto a los muertos, porque se creía que aún Dios mismo era un ser que había estado muerto y ascendido después. En Babilonia, el mundo de los muertos estaba regido por una mujer llamada Lilith. Ella era diosa de la noche. Se la representaba junto a dos búhos que simbolizaban los espíritus de los muertos. Las alas que ella tenía indicaban que ella representaba también los espíritus de los muertos. Así que la mujer en el mundo antiguo no sólo representaba lo malo, sino que también representaba al dios de los muertos como al dios de la vida. En el ocultismo la mujer simbolizaba a la autora de la madre del sol o la reina del cielo. Esta era una de las razones por qué lo más valioso para una ofrenda a los dioses era una muchacha virgen. Por ejemplo, en Egipto se ofrecía una mujer joven como un sacrificio humano al río Nilo. ¿Y qué acerca de la deidad con cuernos que se ve en este tiempo de Halloween? Pues la Biblia no habla de un diablo con cuernos. ¿Acaso habla? No, no habla. Lo cierto es que se creía que el sol era el fertilizador del toro. Así que el dios Sol, el creador del mundo oculto, era concebido como un dios con cuernos. El toro que cubría las vacas era venerado como el símbolo del creador porque se creía que procedía de él una gran fuerza de vida. Otro símbolo importante en el ocultismo era la mano. Probablemente muchos habrán visto este símbolo. Es la señal de los 3 dedos extendidos, el símbolo del dios del sol y de las fuerzas de la naturaleza. Estas cosas han trascendido los tiempos y juegan un papel importante hoy. Los antiguos dioses paganos eran representados como poseyendo el poder del sol y mostraban ese poder mediante el cayado en la mano, el cayado pastoral o el rayo, indicando que con eso ellos controlaban las fuerzas de la naturaleza. Esa costumbre permanece hasta hoy. En los templos paganos, los sacerdotes estudiaban a fondo las prácticas del ocultismo. Practicaban ritos difíciles para embotar la mente a fin de que las fuerzas espirituales tomasen el control. En el rito de la iniciación se le colocaba al sacerdote en un sarcófago real en medio de una pirámide. Se creía que ahí ocurría la concentración de la energía, que el alma se separaba del cuerpo y salía por la punta de la pirámide para hacer contacto con las estrellas, o sea, con los espíritus de los muertos, a fin de purificarse y luego volver al cuerpo. Así, el cuerpo de la unión de la muerte con el mundo espiritual y el renacimiento ocurre una y otra vez en el mundo del ocultismo. Luego, dicho sacerdote se convertía en el medium entre la gente y las fuerzas invisibles de la muerte. Esta fue la base de toda religión del ocultismo y de la superchería que se desarrolló después en el mundo. Cuando ese sacerdote que había estado en contacto con el mundo espiritual moría, o a veces estando en vida, se enterraba un pedazo de su cuerpo y sobre eso se construía un templete. Entre los budistas, en las Himalayas y las montañas de India y Pakistán, se encuentran dichos templetes a lo largo de los caminos llamados mezquitas. Esos templetes se hallan en varias partes del mundo. Inclusive hay sacerdotes que actualmente viven en esos templos cuyo pedazo de su cuerpo está incrustado en el altar. Más adelante voy a hablar más de esto. En otra situación, el culto a los muertos en el mundo de los celtas estaba bajo el control de un grupo de sacerdotes llamados druidas u hombres del roble. Ellos adoraban a un dios monoteístico, pero creían que ese dios tenía 2 formas. El primero era el dios hijo llamado Hu, quien estaba asociado con una diosa llamada Shardwin. Estos sacerdotes druidas tenían mucho poder. Además, eran muy inteligentes. Tenían universidades y colegios por todas las islas británicas. De estas escuelas surgían poetas, historiadores y grandes educadores, quienes mantenían a la gente bajo su control. El sacerdote druida dibujado en un cuadro tiene en el pecho un pectoral del juicio y en la cabeza una tiara con formas de los rayos solares. La gente creía que su druida máximo era en realidad el papa de ellos, un rey sacerdote que reinaba como el papa romano, pero en el mundo celta.
Los celtas se hallaban establecidos desde Mongolia por todo el mundo hasta Grecia e inclusive abarcando el norte de Europa. Estaban concentrados en las islas británicas, de manera que el druidismo estaba muy entrelazado con las naciones del mundo. De sus 4 festividades por año, el festival más importante era dedicado al dios Samaín. Este era el señor de los mundos inferiores o de los muertos y las almas. Sus sacerdotes eran personajes interesantes. Sus guerreros peleaban contra los romanos y capturaban sus prisioneros. A cierto tiempo del año, ellos tomaban dichos prisioneros y los quemaban en fogatas a estos pobres esclavos de los romanos. Esto ocurría generalmente en el tiempo del año que es el 1 de noviembre, y para ellos este día comenzaba al atardecer. A esa hora, todos los druidas o los celtas apagaban sus fogones, dejando en oscuridad el mundo celta. Luego iban a los cerros y allí encendían grandes fogatas. Esas fogatas eran para sacrificar a los seres humanos y a los animales, a fin de crear un fuego eterno y santificador por medio del aplacamiento de los dioses y de la unión del alma y el fuego ascendiendo a los cielos. La palabra bonfire, en inglés, que quiere decir fogata, viene de bonfire, o sea, quemar huesos. Así pues, la próxima vez que enciendan una fogata, piensen en eso. Bien, cuando los celtas estaban listos, todos iban al cerro. Ellos creían que en esa noche las almas de los muertos, los que habían muerto en ese año, serían transferidos al otro mundo, el cual, según ellos, no era el infierno. Ellos amaban a sus antepasados y a sus parientes muertos. Por eso hacían fogata para ayudarles en su camino hacia el otro mundo. En la mañana siguiente, de la fogata apagada, ellos tomaban las brasas en los escoplos de media caña, ya sea de nabo, acelga o fruta. Luego llevaban esas brasas hasta sus fogones y los prendían para el siguiente año. Así era el Año Nuevo celta. En esa noche también estaban los espíritus malos, quienes eran temidos, así que se colocaba comida para esos espíritus a fin de evitar hechizos. Así se originó el trick or treat, un concepto de que si los espíritus no quedaban satisfechos, la maldición sobrevendría. Cuando los misioneros evangelizados por los apóstoles se pusieron en contacto con el druidismo y la religión celta, se ganó una gran victoria porque las nuevas del Evangelio se esparcieron por toda la sociedad celta. Se fundaron prestigiosas escuelas en las islas de Gran Bretaña. En esas escuelas principalmente se enseñaban las lenguas bíblicas. Eran 18 años de estudio. Cuando se graduaban, ellos salían como misioneros, conociendo el hebreo, el griego y el latín. Algunos de esos monjes usaban hasta 70 diferentes alfabetos para varios propósitos. Eran genios y eruditos. Fueron ellos quienes prácticamente hicieron desaparecer al druidismo y su influencia, aunque todavía quedaba ahí el centro del paganismo celta. Fue desde la isla de Iona, mencionada en el conflicto de los siglos, que el conocimiento del sábado y la verdad de Cristo se impartió por 625 años a las naciones de Europa. Esta religión primitiva cambió el mundo celta completamente, y Dios levantó un campeón de la verdad justo cuando la Iglesia romana y los anglosajones procuraban destruirles. Y es más, la torre de Glastonbury en Wales es todo lo que quedó del castillo del rey Arturo. Dios había levantado una tribu contra el rey Arturo y ésta venció a los anglosajones en 12 batallas. Durante el tiempo cuando esta tribu defendió a la iglesia celta que guardaba el sábado, ésta vivió su mejor tiempo de crecimiento. Se hallaron manuscritos, los cuales muestran la gran cultura que se desarrolló entre los celtas debido al estudio de la Biblia. El primero es un libro llamado el Evangelio de Lindisfarne, hallado en una de las islas sagradas de la costa del Nuevo Castillo. Es uno de los manuscritos más bellamente ornamentados que el ser humano jamás haya visto. Otro manuscrito hallado se llama el Libro de los Celtas.
escrito en la isla de Iona. Hoy se encuentra de muestra en la Universidad Trinity de Dublín. Este otro libro es uno de los más bellos manuscritos que manos humanas jamás hayan producido. Fue escrito en la antigua versión italiana de la cual proviene la versión King James de la Biblia. Ahora veamos qué tanto se extendieron los celtas. Ellos avanzaron desde las islas de Gran Bretaña hacia el sur, cubriendo todo el continente europeo. En los siglos VI y VII, los misioneros de Irlanda y Wales bajaron y atravesaron toda Europa. Ellos fundaron universidades y colegios. Cada rama de ciencia conocida en esos días se hallaba en sus bibliotecas. Los hombres más inteligentes de Europa se educaron en esas escuelas. Fueron los celtas quienes reinstauraron la civilización en Europa, donde había cundido el barbarismo. Fueron ellos quienes echaron el fundamento para el Renacimiento y la Reforma. El Occidente tiene una deuda con los celtas, guardadores del sábado de Gran Bretaña. Pero había otra forma de cristiandad que congeniaba con la mentalidad del mundo pagano. Esta se había originado alrededor del Mediterráneo, especialmente en Alejandría y Roma. Era la unión del paganismo con el cristianismo. Esto causó una completa tergiversación del Evangelio para los pueblos. Enseñaba que los hombres podían convertirse en representantes del Dios en la tierra al convertirse en sacerdotes y al haber participado de la supuesta iniciación sobrenatural. Y de las filas de esta forma de gnosticismo, conocido después como catolicismo, se levantaron hombres que pretendieron ser dioses en la tierra. Noten la siguiente cita del libro de Alfonso de Ligorio. El poder del sacerdote es el poder de un ser divino, ya que la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. De esta suerte, el sacerdote puede ser llamado el creador de su creador. El Papa Inocente III escribió: «No está de más decir que en vista de la sublimidad de sus oficios, los sacerdotes son un tanto dioses». Estos hombres creían de veras que ellos tenían el derecho y la autoridad, no solamente para destruir el cristianismo primitivo y absorberlo, sino para penetrar en el mundo pagano, absorberlo y santificarlo. Noten lo que el arzobispo de Mainz dice: «El Señor nuestro Dios no reina más. Él ha renunciado todo poder y toda autoridad en favor del Papa». ¡Qué blasfemia! El Papa León XIII también dice: «Nosotros ocupamos en la tierra el lugar del Dios Altísimo». De seguro él va a responder de esto en el día del juicio. En el Quinto Concilio Lateranense, Christopher Marcellos dijo, dirigiéndose al Papa: «Pues tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, en fin, tú eres el otro Dios en la tierra». Pasmosa ceguera de la Edad Media. ¿Saben cómo ganaron a los celtas? En el año 601 después de Cristo, el Papa Gregorio I les instruyó a los misioneros de la Iglesia Católica que no debían destruir más las cosas paganas. Si los paganos adoraban ídolos o árboles, entonces los monjes católicos debían santificarlos en el nombre de Cristo, usarlos y absorberlos en favor de la Iglesia. De esta manera muchos dioses paganos fueron santificados y hoy se les adora como santos de la Iglesia, y muchos ritos paganos han penetrado en la Iglesia. Tomen nota de esta cita proveniente del año 1667. Permitieron a los cristianos prosélitos cometer idolatría bajo una evasión sutil, aconsejándoles que escondieran bajo sus ropas una imagen de Jesucristo, a la cual, según les enseñaban, dirigiesen por una reservación mental esos cultos públicos que se rendían a los ídolos. Así que esa gente todavía era pagana, usando solo el nombre de Cristo. La siguiente cita habla sobre un método que la Iglesia romana ha empleado para vencer a sus enemigos en su última fase: hacer una alianza con Él, caracterizado por unirse a Él y en circunstancias especiales guiarle. Las intenciones de su aparente entrega son para aflojarle el paso, capturar y paralizar al enemigo. Por su parte, Elena G. de White dice al respecto: forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Eso es exactamente lo que pasó cuando la Iglesia se puso en contacto con el ocultismo. Los historiadores, incluyendo los historiadores católicos, concuerdan en señalar que el papado es el evangelio transubstanciado en la sangre y cuerpo del paganismo. Las grandes catedrales del mundo han sido construidas según el modelo de los templos paganos de la antigüedad. Si se entra a la parte inferior de esos edificios, como yo lo hice,
Se ven huesos de los muertos. Se ven también tumbas, porque el romanismo no es otro sino la continuación del culto a los demonios. Demonio es la antigua palabra para muerto. En la parte superior de las iglesias, el cobertizo no se consagra sino hasta que se deposita un pedazo del cuerpo, ropa o reliquia de un santo o de una persona muerta. De manera que aún la adoración dirigida al cielo en realidad se hace a los muertos. A cualquier lado que uno voltee, en dichas iglesias se ven tumbas. En la Basílica de San Pedro están las tumbas de los papas, para que la gente las bese, las llore y las adore como si tales hombres estuvieran vivos. Pero la situación más repugnante de todo esto es el hecho de que se incita a las mujeres jóvenes a donar todos sus bienes a la iglesia y a tomar el voto de silencio, ir a los conventos enclaustrados, sufrir, orar y finalmente morir por las almas que están en el purgatorio. Nunca me impresioné tanto como cuando visité la catedral de Lausanne, Suiza, y vi una gran puerta en el piso. Me di cuenta de que habían mujeres adentro. Yo quería abrir esa puerta. Algunas de ellas nunca hablaron con nadie o escuchado voz humana. Muchas de esas jóvenes en el subsuelo mueren ateas porque sus oraciones no son respondidas. Así hay miles de mujeres jóvenes que son prisioneras de este sistema horroroso y satánico. Aquí se ven dos fotografías. En la de arriba, una dama está tocando el pie de San Pedro en la Basílica de San Pedro. En la de abajo se ve ese pie que de tanto ser tocado, besado y besado por 2000 años, tiene ya los dedos todo gastados. Esta estatua solía ser la estatua de Júpiter en el Panteón, pero ahora está en Roma y lo llaman San Pedro. Una de las cosas más repugnantes del romanismo es la misa. La misa no es la comunión cristiana, ni siquiera en lo mínimo. La misa es la continuación del acto de comer al dios de los caníbales, practicado en el mundo antiguo. El cayado que se ve en la Iglesia Católica es en realidad el mismo que el rayo, el cayado antiguo o la vara mágica. ¿Y qué acerca de la veneración a la Madre? Esto procede del tiempo de Isis, la reina del cielo. Ella dice: yo, Isis, soy todo lo que es o lo que ha sido, el fruto de mi vientre es el sol. Ella es representada como la Madonna con el niño, así como era representada Sheredwin con Hu entre los druidas. Las imágenes de Madonna y niño fueron veneradas en muchas culturas del mundo. La imagen de Madonna se encuentra ahora en la Basílica de San Pedro. El niño que se encuentra en sus brazos es el sol. No hay duda acerca de dónde proviene el romanismo. Cuando se repasa la historia y se ve cómo tomó el paganismo y la iglesia primitiva, se tiene una escena de lo más horrible que ojo humano jamás haya visto. La práctica de los ritos del ocultismo continuó, pero dentro de la iglesia. Hay gente que, sin conocer nada de la fisiología y de las ciencias naturales, practica los ritos del paganismo que caben en su área, pero adaptados al sistema romano. Mucho de lo que se conoce de la hechicería moderna no solamente fue ideada, sino también practicada en los monasterios de Europa. En este libro que se halla en las bibliotecas, Ignatian Fireworks of the Fiery Jesuits, hay una declaración de las creencias de la flora innata de los sacerdotes católicos romanos. Se lee: yo creo en dos dioses. Uno está formado metafóricamente por el Hijo, el Padre y la Madre, de acuerdo a la generación temporal, y el otro está formado metafóricamente por la Madre y el Padre, de acuerdo a la generación temporal, como si fueran hermafroditos. Nuevamente se lee: ellos afirman que la asiduidad de un encantador experto en las artes diabólicas puede considerarse digna de mérito, que el adivino no está obligado a restaurarse si ha consultado al diablo, ni confesarse, aun cuando haya invocado expresamente al diablo, y que es lícito consultar a un encantador. Esto indica que la Iglesia no estaba en contra de las artes diabólicas, sino que objetaba que estas prácticas se hicieran fuera de su autoridad, pues el Papa pretende ser el Dios del cielo, de la tierra y del infierno. En una pintura antigua se muestra a un santo cristiano teniendo problemas con el diablo, a quien le vence con los poderes mágicos de María. Esto es lo que se ve en la Iglesia. Se aceptan milagros, magia y antiguos ritos que provienen de la idolatría pagana.
Por ejemplo, una de las órdenes más selectas de la historia de la Iglesia fue la Orden de Caballería de los Templarios. Esta orden fue fundada para proteger a los peregrinos que iban al Medio Oriente. Estando allí, ellos se pusieron en contacto con los encantadores y magos de esa parte del mundo, uniendo así la religión católica con la misteriosa religión cábala de los judíos del Imperio Árabe. Así se formó la religión secreta entre los templarios en la que se adoptó el dualismo oriental, es decir, que Dios es tanto bueno como malo. Esta era la imagen que los caballeros templarios de la Iglesia Católica Romana besaban mientras arrojaban la cruz al suelo. Así se puso la base para la brujería moderna. Esta imagen era una divinidad hermafrodita. No fueron los paganos quienes realmente la crearon, sino fueron los miembros de la Orden de los Templarios de Roma. Cuando hubo una persecución en el siglo XIII, pues la Iglesia quería los bienes que los caballeros templarios habían acumulado, ellos huyeron a Escocia. Allí pusieron sus intereses a disposición de los sacerdotes druidas y de la masonería inoperante, formando lo que se conoce hoy como masonería. Originalmente esta era una institución católica romana a cuyo servicio siempre ha estado y sus más altas órdenes eran confirmadas por los sacerdotes jesuitas de Roma. Ahora vean lo siguiente. Este es otro ejemplo de la unión del paganismo con el catolicismo. La religión vudú es un fenómeno interesante. Muchos de los practicantes son católicos romanos que realizan al anochecer sus prácticas supersticiosas. Es la unión del catolicismo con el paganismo. La palabra vudú está relacionada con la palabra italiana waldensi, que quiere decir gente del valle. En francés se llamaban vaudois a los albigenses y valdenses, a quienes la Iglesia Católica les relacionó con vudú. Sin embargo, los vaudois eran cristianos guardadores del sábado. Ahora que les dije un poco de la historia del catolicismo y les demostré que existe una relación entre el catolicismo y el paganismo, voy a decirles cómo se introdujo la observancia del Día de Todos los Santos. Al haberse puesto en contacto con los celtas, la religión romana absorbió la religión druídica. Después que los sacerdotes druidas fueron desterrados de la sociedad, las sacerdotisas druidas, o sea, las mujeres empleadas para el oráculo y la predicción del futuro, fueron consideradas como brujas, hadas y adivinas. Sobre eso se sobrepuso a la religión de los celtas el infierno, un concepto de la religión católica. La idea de los espíritus de la naturaleza no fue rechazada por la Iglesia romana, sino apenas rebajada a nivel de las fábulas y duendes del sistema celta. ¿Y qué acerca de los parientes muertos, el culto a los antecesores y los santos? La Iglesia romana quiso eliminar el culto a Samaín, que se realizaba en el 1 de noviembre. Así que lo transformó en un día de feriado dedicado a los santos. De ahí proviene el Día de Todos los Santos o el Halloween, un día santificado en el sistema católico. Se espera que en ese día los católicos honren a todos los muertos, o sea, los santos que han ido al cielo, y hagan oraciones a ellos. Pero el vulgo celta no estaba contento con eso. Ellos querían algo cercano a su antigua religión, así que la Iglesia, a fin de absorber la religión celta, creó otro día de feriado y lo llamó Día de las Almas. En ese día la gente debía orar por las almas de los que estaban en el infierno. Esto permitió a la Iglesia recaudar más dinero, ya que, aparte de la venta de las indulgencias, cobraba también por los sacramentos. Además, la gente tenía que preparar regalos para los sacerdotes que recorrerían las calles en la víspera del Día de Todos los Santos o en la noche de Halloween. Tenía que darles regalos y dinero, a fin de comprarles las oraciones en beneficio de sus parientes y sus amigos muertos que estaban en el purgatorio. El poder de la Iglesia romana se hallaba en el concepto del infierno, en el cual solo los sacerdotes podían ministrar. El prender las velas o las lámparas está relacionado con el espíritu de los muertos. Como ejemplo, he aquí la historia de cómo se originó el fuego fatuo o la lámpara de calabaza. Había una vez un hombre llamado Jacques que había hecho un pacto para ser el maestro de los maestros del arte de la herrería, según la historia católica romana. A causa de su orgullo, Jesús y Pedro vinieron a visitarle y disuadirle de su pacto,
Pero él no les prestó atención. Así que Pedro le dio de escoger uno de 3 deseos, esperando que se cogiera el más acertado. Sin embargo, dijo, si yo convierto a una persona en árbol, yo quiero que él se quede así. Si lo convierto en una silla, quiero que se quede así. Y si lo convierto en mi bolso, quiero que permanezca así. Cuando el diablo regresó después de 7 años por su alma, tal como había sido pactado, Jack se dio la maña de convertirlo en árbol, después en silla y luego en su bolso. Jack solo le dejó ir después de recibir la promesa de que obtendría otros 7 años. Esto ocurrió 3 veces hasta que el diablo tuvo mucho miedo y se regresó al infierno. Cuando Jack murió, supuestamente él fue al cielo. Pero San Pedro le dijo, no, tú no escogiste el cielo en tu deseo, vete de aquí, no puedes entrar al cielo. Así que Jack se fue al otro lugar. Cuando el diablo le vio venir, él tuvo miedo de Jack. Así que ordenó a sus demonios que cerrasen todas las puertas del infierno para evitar que Jack entrase. Jack estaba mascando un nabo en ese entonces, una planta muy común de la época. Antes de retirarse, él tomó del infierno una cucharada de brasas. Algunos dicen que fue el diablo quien le arrojó a Jack con un carbón, pero no se sabe lo cierto. Así, Jack puso las brasas en el nabo y se lo llevó consigo, yendo errante por el mundo con el fuego fatuo. En los Estados Unidos se usa la calabaza en vez de nabo, pero lo cierto es que ese fuego fatuo, o sea, la lámpara de la calabaza sonriente, es símbolo del antiguo culto a los muertos. Ahora, ¿de dónde provienen las brujas? Esto es muy interesante. Muchos creen que la brujería surgió a mediados de la Edad Oscura o la Edad Media. ¿Quiénes eran? Algunos dicen que eran mujeres jóvenes diestras en el arte de las hierbas y brebajes y que a medida que envejecían se perfeccionaban en las artes mágicas, que era una tradición de su cultura. Por su parte, los de la comunidad les pagaban por sus servicios, ya sea por la preparación de los brebajes de amor para unir a 2 personas o las bebidas medicinales. Pero la Iglesia romana quiso eliminar a estas curanderas que competían con sus propios sacerdotes. Así que ilegalizó la actividad de esta gente. Con todo, el aura de la brujería duró en Europa por muchos años, pero en el siglo XIII, con el establecimiento de la Inquisición, algo más pasó. Por ese tiempo, el pueblo de Dios, los que guardaban el sábado, los que santificaban a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, los que aceptaban la Biblia entera, se estaban esparciendo por toda Europa tan rápidamente que no se les pudo detener. Fue en ese tiempo que la Inquisición se estableció y ocurrieron cosas horribles. Los que amaban la palabra de Dios, los que se habían separado de la sociedad a fin de adorar a Dios, los que creían que la Biblia era la regla de sus vidas, fueron marcados como brujos, adivinos y hechiceros y adoradores de Satanás. Y debido a que se reunían en las cuevas, en los barrancos o en las montañas, se les juzgó de estar realizando sábados de brujería. De manera que en la obra de destrucción de la iglesia primitiva en el sur de Francia se llevó a cabo una obra de tortura sistemática para sacarles la confesión y para hacerles creer que ellos realmente creían en esas cosas. Todo eso quedó registrado en la historia. La Inquisición fue una terrible máquina del lavado cerebral, no solo para los que sufrían la tortura, sino también para la gente de afuera, por dejar una influencia negativa en la Edad Media. De esa manera se quiso hacer creer que los creyentes en la Biblia sacrificaban sus propios hijos y realizaban horribles ritos delante del diablo. Este cuadro muestra la escena de una cueva donde los soldados del Papa, bajo el duque de Savoy, entran para destruir un servicio de culto de los creyentes de la Biblia. Pero el registro más terrible de todos es lo siguiente. En una hermosa ciudad en el sur de Francia, llamada Albi, vivían los que se conocen como albigenses. Ellos fueron el objeto de las grandes cruzadas de la Iglesia Católica. Fue cerca de la ciudad de Béziers, al sur de Francia, donde 1 millón de albigenses fueron destruidos. Algunos escaparon, otros resistieron y aguantaron hasta el último en Montségur, al sur de Toulouse, hasta que el último de ellos fue capturado por los soldados del Papa y torturado hasta la muerte. Esta fue la suerte del pueblo de Dios. Y esta es la historia que Dios quiere que sepamos, porque vamos a vivir una historia similar en el próximo futuro. El ocultismo de hoy es un híbrido producto del catolicismo romano, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay miles y miles que están adheriéndose al ocultismo hoy. No conocen a Jesús,
No saben acerca de la virtud de vivir una vida plena y feliz. Por eso están buscando la satisfacción espiritual en el ocultismo. Muchos niños crecen solo para sangrar o para ser usados como sacrificios humanos. Algunos son forzados a comer la carne de sus compañeros de juego, muertos por la fuerza. Poco nos imaginamos de lo que está ocurriendo a ocultas. Cerca de 4 millones de niños desaparecen cada año en los Estados Unidos, muchos para ser sacrificados. Una vez, yo estaba viendo por televisión un debate sobre este asunto y se le preguntó a un agente policial, ¿cuán frecuente es esto? Contestó que ocurría en cada ciudad. Sí, ocurre en todas partes. Es el movimiento de mayor crecimiento. Yo les digo que el Halloween no es una celebración inocente. El libro A Trip into the Supernatural, escrito por Roger Monod, habla de un grupo selecto que está detrás de la brujería y del satanismo. Habla de la adoración al mismo Satanás como un ser hermoso. Inclusive muestra un cuadro de Satanás en la sala de culto como un ser bello, no un dios con cuernos como fue inventado por el catolicismo, sino un ser hermoso. Satanás se complace con que la gente esté engañado con la teoría del chivo con cuernos que surgió en el seno de la iglesia romana. Parece ser importante de que los demonios y el diablo no sean tomados con seriedad a fin de que los adoradores de los demonios sigan rigiendo este mundo por las décadas por venir. Roger habla con mucha seriedad. Él dice que a los espíritus les gusta inventar maneras de cómo atraer a la gente a este culto. Además, él dice en una de las páginas de su libro que aquellos que no se deciden por Cristo automáticamente harán parte del reino de Satanás. Sin duda, usted sabe de esto, lo habrá oído por la radio, lo habrá visto en la televisión y en otros medios. El mundo está llegando a su fin. En todo esto, Satanás está burlándose y riéndose de los que son llamados por Dios para desenmascarar la invasión del espiritualismo y del crecimiento del poder papal. Satanás hace todo porque sabe que no haremos nada, que somos impotentes, que ni siquiera creemos totalmente en la palabra de Dios y menos avanzamos en el poder de su espíritu. Un disco fue grabado por Black Sabbath, un grupo de jóvenes universitarios de Loma Linda. Eran adventistas del séptimo día, como se percibe por el disco y por las palabras. Mediante este disco, ellos se burlan de mí y de ustedes. Muestran a 3 mujeres gordas de mediana edad representando los 3 ángeles. Están sentadas sin hacer nada, como en la condición de la Odisea. Están jugando a las cartas y fumando cigarrillo. Son parte del mundo. Esto me disgusta mucho. Me disgusta el diablo que se ríe de nosotros por nuestra impotencia. El papado está creciendo hoy, pero Dios ha llamado a su pueblo, le ha dado un mensaje que proclamar y le ha mandado revelar la impiedad del hombre de pecado. ¿Quién está revelando dicha impiedad? Casi nadie. Pocos se preocupan de ello. Estamos en plena guerra. Somos el remanente de la Iglesia de Dios en todos los tiempos. Al final, como dice Apocalipsis, estaremos enfrentando al mismo diablo. Las señales se están cumpliendo, mis amigos. Queda poco tiempo. No sé si ustedes van a vivir hasta ser de mi edad, porque puede ser que no haya otra década en el mundo. Si para algo van a usar lo que estudian en esta universidad, úsenlo para la obra misionera y la gran obra que Dios jamás haya encomendado al ser humano. Es decir, den el mensaje final de advertencia ahora en este tiempo del fin. Dejen de lado la frivolidad y la necedad de este mundo. Muchas gracias.